Buenas tardes, hola a todos y les quiero dar la bienvenida a el segundo día de conferencias y hoy tenemos al invitado Padre Elías Sayek que nos va a estar dando su conferencia de cómo rezar. Eh, bueno, nada, sin más preámbulo, los dejo acá con el Padre Elías. Muchas gracias por estar con nosotros, Padre. Hola, buenas noches, espero que estén muy bien. Muchas gracias a todos por tomarse su tiempo para participar en esta charla. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me pidieron que les dé una charla sobre cómo rezar. Entonces quiero comenzar definiendo lo que es la oración. Según Santa Teresa de Jesús, la oración es un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Entonces, básicamente es eso, es tratar de amistad con Dios. Y quiero usar como una estructura para esta charla, y esta estructura se va a basar en una historia muy sencilla. Hace 4 años, cuando me enviaron de Venezuela a Roma, llegué muy cansado, agotado después de 4 años de trabajo aquí en Caracas, en donde la verdad estaba muy feliz. Y poco tiempo después de llegar a Roma fue la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, una amiga, que es como una mamá para mí, fue a Roma a la canonización y me insistió muchísimo en que vaya a ver a una monjita, la hermanita de la Caridad, que ayudó a la Madre Teresa a fundar esa orden. Esta monjita se llama Sister Frederick y tiene 103 años. Obviamente, a mí me daba demasiado fastidio ir a hablar con una monja de 103 años. Además que, bueno, si Dios me quiere decir algo, que me lo diga por medio de la oración o por medio de mi director espiritual, pero ¿para qué tenía que agarrar 3 autobuses y un metro para poder ir a ver a la monja? Sin embargo, esta amiga es muy insistente, así que después de que regresó a Caracas pasó un mes preguntándome si ya había ido. Hasta que al fin fui. Llegué, entré a un cuarto donde había una monjita en una cama, prácticamente sin poderse mover, y yo llegué y le dije, mira, me dijeron que venga para acá y que te pregunte cómo ser un santo sacerdote. Y esta monjita me dijo, no. ¿Ya? Perdón, se acaba de ir la luz aquí en Mérida, pero ya prendimos una planta. Entonces, ¿por dónde iba? Entonces, esta señora desde Caracas me siguió insistiendo y fui a ver a esta monjita. Cuando llegué, le dije, mira, me dijeron que venga y te pregunte cómo hago para ser un santo sacerdote. Y esta monjita me respondió,
No pretendas ser santo sin una vida de oración seria. No pretendas ser santo sin una vida de oración seria. En ese momento, yo saqué un cuadernito que tenía, un bolígrafo, me senté al lado de ella y le dije, dime, ¿qué hago? Y sentí que el Espíritu Santo me quería decir algo. Y esta monjita de 103 años estuvo dándome durante 1 hora y media una catequesis sobre lo que es la oración. Y básicamente se resumió en 3 pasos. Cada uno de estos pasos va a ser un punto importante de esta charla. El primero es el deseo de conocer a Dios. El segundo es el cuidado del intelecto y de la voluntad. Ya explicaré lo que es eso. Y el tercero es la confianza en que podemos tener una relación cercana y profunda con Dios. Entonces, hoy realmente lo que yo quiero, mi objetivo es proponerles métodos concretos que ustedes pueden agarrar la Biblia y rezar, y como que sacarle jugo al Evangelio. Entonces, les voy a proponer 3 métodos concretos de oración. No vamos a hablar aquí de la oración vocal, el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, no. Vamos a hablar de la meditación, es decir, de la oración a partir de la Escritura. El primer método que les voy a dar es un método para principiantes, muy sencillo, pero muy, muy bueno. Yo he visto cómo personas han crecido muchísimo en su oración utilizando este método. Y básicamente es un método que simplemente es agarrar un pasaje del Evangelio, leerlo y hacerse 4 preguntas sencillas. La primera pregunta es, ¿qué me llamó la atención del pasaje que acabo de leer? ¿Qué me llamó la atención? Leí el pasaje de la Anunciación. María, que estaba en su casa y vino el ángel y le dijo que iba a ser la mamá del Mesías. Leo ese pasaje. ¿Qué me llamó la atención? Tal vez me llamó la atención la confianza de María. El hecho de que ella obviamente no entendía lo que el ángel le quiso decir y aún así ella confió. Ella respondió, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Segunda pregunta, ¿por qué me llamó esto la atención? Entonces aquí, bueno, tal vez me llamó la atención porque yo no tengo esa misma actitud con Dios. Cuando siento que Dios me está pidiendo algo, me asusto, tal vez no confío en Él. Tercera pregunta, ¿qué me está queriendo decir Dios? Bueno, tal vez Dios me está queriendo decir que hay algo en mi vida que quiere que yo deje en sus manos, que Él sabe que yo no lo puedo controlar y quiere que confíe en Él. Cuarta pregunta, ¿qué le quiero decir yo a Dios? Y aquí es donde realmente empieza la oración, porque antes fue como una reflexión. Ahorita realmente uno le habla a Dios, Señor, por favor, te lo suplico, ayúdame a confiar más en ti, ayúdame a ser como María, que confió, que fue dócil a tu voluntad. Entonces uno ese día meditó en ese pasaje y al día siguiente agarra la Biblia y medita otro pasaje y se hace las mismas preguntas. Meditas, no sé, de los Reyes Magos que vinieron a ver a Jesús, pero te haces las mismas preguntas. ¿Qué me llamó la atención? ¿Por qué me llamó la atención? ¿Qué me está queriendo decir Dios? ¿Qué le quiero decir yo a Dios? Y el día del pasaje de la Anunciación meditaste sobre la confianza y después al otro día meditaste sobre la generosidad de los Reyes Magos que fueron a ver a Jesús. Entonces la oración no se hace rutinaria porque cada vez vas encontrando algo nuevo. Por otro lado, si tú ves que de 30 días de un mes, 15 días meditas sobre la confianza, así hayas meditado en distintos pasajes del Evangelio, pues es una señal que el Espíritu Santo quiere que profundices en la confianza. Entonces, si tú tienes un director espiritual, vas y le dices, Padre, ¿cómo hago para profundizar en la confianza? ¿Me entienden? Este método lo pueden empezar a aplicar hoy.
Es sumamente sencillo y sumamente práctico. Ahora les voy a presentar un método un poquito más complicado, que es el método que presenta San Ignacio en los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales es un librito que escribió San Ignacio hace más de 500 años, y ahí él propone distintos ejercicios de oración. Él ahí presenta dos tipos de oración así grandes, la meditación ignaciana y la contemplación ignaciana. Voy a explicar cada uno de esos dos. Tanto el método que acabo de explicar de las 4 preguntas, como la meditación ignaciana están dentro del consejo que me dio Sister Frederick, el primer consejo que fue, crece en tu deseo de Dios. Entonces, estamos viendo que tú meditas de esta manera, ¿para qué? Para conocer más a Cristo. Y Cristo te revela en el Evangelio a Dios Padre. Entonces, meditar de esta forma te ayuda a conocer más a Dios. Bueno, voy a ir un poco rápido por los pasos de la meditación ignaciana, porque son muchos, y yo quise dejarlos tal cual como San Ignacio los coloca, no quise resumirlos. Entonces, el primer paso, considerar cómo Dios me mira. Entonces, uno llega a rezar y ayuda como que tener un tiempito para uno decir, ok, ¿qué voy a hacer en este momento? Ok, recordar, yo en este momento voy a hablar con Dios. Voy a entrar en contacto con Dios. Esto va a ser un encuentro con Dios, con el mismo Dios que creó todo el universo, con el mismo Jesucristo que caminaba con sus apóstoles, hacía milagros. Entonces, ese es el primer paso. Es sumamente importante, antes de comenzar a rezar, hacerse conscientes de esto que vamos a hacer. Vamos a tener un encuentro con Dios. Luego, el segundo paso que ofrece San Ignacio es ofrecer todos mis deseos e intenciones. Es decir, uno cuando llega a la oración trae muchas cosas en su corazón. Trae miedos, trae deseos, trae inquietudes, trae muchas cosas. Y ayuda a decir, bueno, Dios, todo esto que traigo, lo pongo en tus manos. Yo vengo a la oración tal cual como soy. No es que la oración es como un paréntesis en mi vida. Entonces, estoy súper preocupado porque tengo un problema y de repente voy a la oración como si todo esté bien. Dios, la vida es bella, te amo. No. Llego a la oración, obviamente, con mi preocupación. Entonces, ofrecer todo eso que traigo en mi corazón a Dios. Tercer paso. Leo un pasaje del Evangelio. Podemos poner el mismo, la Anunciación. Entonces, voy al pasaje del Evangelio y lo leo. Esto ayuda a que durante mi oración yo voy a mantener presente ese pasaje, porque lo acabo de leer en ese momento. El cuarto paso es hacer lo que San Ignacio llama una composición de lugar. San Ignacio parecía un psicólogo, porque estas son cosas que ayudan de una manera psicológica. Es decir, San Ignacio propone que tú, si vas a imaginar el pasaje de la Anunciación, tú te imagines a María en su casa, barriendo, y de repente ve una luz. Entonces, cuando tú te imaginas eso, simplemente como que la escena, no es que tienes que hacer una película en tu mente con todos los detalles, no, simplemente te imaginas un poco la escena, eso hace que tú captes tus sentidos en ese pasaje. Va a ser más difícil que te distraigas si ya tu imaginación la conectaste con lo que vas a rezar. De alguna manera estás viendo por medio de tu imaginación eso, estás escuchando lo que pasa en esa escena. Entonces eso de alguna manera mantiene tus sentidos concentrados en el pasaje. Luego, el quinto paso que propone San Ignacio es manifiesto lo que estoy buscando con esta oración. Es sumamente importante que uno vaya a la oración sin máscaras. O sea, hoy estoy triste. Dios, estoy triste. Me siento mal, estoy bravo. Ir a la oración sin ningún tipo de máscaras. Y realmente ir buscando algo. Estoy buscando paz, estoy buscando tranquilidad, estoy buscando confiar en ti. Pero tengo que saber realmente cómo estoy, qué estoy buscando. Porque si no,
realmente cómo la oración va a ser una respuesta a lo que tú traes en tu corazón si tú no tienes ni idea de qué traes en el corazón. El sexto paso es ver en el pasaje del Evangelio que estoy meditando, cuando lo leo, qué me llama la atención. ¿Qué me llama la atención? Entonces yo estoy meditando en el pasaje de la Anunciación y lo vuelvo a leer y tal vez me llama la atención la palabra, por ejemplo, esclava. Wow, María dijo, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. No dijo la hija del Señor o la amiga del Señor. Dijo la esclava. Entonces después en el séptimo paso tú meditas. Porque eso me habrá llamado la atención. ¿Por qué María habrá dicho esclava? ¿Por qué una palabra tan fuerte para describir su relación con Dios? Es más bien como feo, una relación de un esclavo con su dueño. El octavo paso es abrazar. San Ignacio dice que es abrazar esa idea que estás meditando. Abrazar quiere decir aplicarla a tu vida. Entonces, en mi vida, ¿qué significaría como María serme esclavo? Bueno, significa vivir para servir. Vivir para servir a Dios y para servir a los demás. Entonces ahí abrazas esa idea, dices, sí, yo realmente quiero eso, yo quiero servir a Dios, quiero servir a los demás. Y luego viene el noveno paso, que es lo que San Ignacio llama el coloquio. Es decir, a partir de lo que ya has meditado, reflexionado, hablas con Dios. Señor, por favor, te suplico, ayúdame a ser humilde, ayúdame a servir a los demás, a salir de mí mismo, a no pensar todo el tiempo en mí. Por último, San Ignacio recomienda rezar un Padre Nuestro. Él lo recomienda así. Les digo, sean muy libres. Si no te provoca rezar un Padre Nuestro, al final de tu oración no lo hagas. Esto es lo que propone San Ignacio. Yo soy simplemente un intermediario en este momento. Y también San Ignacio dice que si quieres saques un propósito de tu oración, entonces meditaste en la humildad, en el servicio, en ser esclavo, entonces sacas un propósito. Mi propósito va a ser todas las noches, yo sé que a mi papá y a mi mamá les gusta acostarse a dormir y tener un poco de agua, por si acaso les da sed en la noche. Les voy a subir una jarrita y se las voy a poner en la mesa de noche. Eso puede ser un propósito. Ahora bien, el propósito tampoco hay que forzarlo. O sea, la verdad no tengo nada, pero bueno, vamos a pensar hasta sacar uno. Porque en realidad después, si rezas todos los días tienes un propósito, después de un año eso me dio sobre qué recé. Y ahí puedes anotar entonces en un cuadernito o en tu celular, día 1, meditación sobre la Anunciación, medité sobre la confianza en Dios. Me llamó la atención cuando María se llama a ella misma esclava. Y vas anotando. Y eso te ayuda a ver después, si ves que varios días meditas en lo mismo, te llama la atención lo mismo, entonces ves más o menos por dónde te va guiando el Espíritu Santo. Por cierto, si estoy hablando muy rápido, si alguien no escucha, si hay algún problema, escriban por WhatsApp o por los comentarios aquí y así podemos solucionar cualquier inconveniente. Bueno, ahorita les voy a hablar dentro de ese segundo consejo de Sister Frederick, el cuidado del intelecto y de la voluntad, les voy a hablar sobre un tema muy importante en la oración, que es el discernimiento de espíritus. Básicamente, San Ignacio llama discernimiento de espíritus a las distintas voces, las llama voces, que hay en nuestro corazón. Es decir, hay veces está la voz de Dios, que nos inspira a hacer el bien, a amar. Hay veces está nuestra voz de nosotros mismos y hay veces está la del diablo, la tentación.
Y entonces él dice que para orar hay que vivir en un constante discernimiento de espíritus. Porque si tú todo el día estás pensando mal de alguien y piensas mal de alguien y lo destruyes y hablas mal de esa persona, llegas a la oración y va a ser difícil como que conectarte con Dios, porque digamos que es difícil entrar en sintonía con Dios, que es amor, que es paz, que es gozo, cuando en mi corazón lo que hay es crítica, rencor, amargura. Entonces, cuando yo veo que estoy pensando mucho sobre alguien y estoy pensando mal y lo estoy insultando en mi mente y lo estoy criticando y estoy hablando mal de esa persona, es ahí cuando uno dice, ya va, ¿de dónde viene esto? Esto viene de Dios. Y si viene de Dios, bueno, uno lo promueve, vamos a seguir haciéndolo. Pero si uno ve que no viene de Dios, entonces uno dice, no, yo no le voy a dar importancia a esto, yo no voy a seguir pensando en esto, yo no voy a seguir criticando a esa persona. Y entonces eso hace que cuando uno llega a la oración, realmente es más fácil entrar en sintonía con Dios. Entonces, básicamente el discernimiento de espíritus es saber distinguir qué me ayuda y qué no me ayuda. Este tipo de oración se hace normalmente en el balance del día. Es decir, al final del día uno hace un examen de conciencia y en este examen de conciencia uno se hace consciente, no es tanto la conciencia moral, Pepe Grillo aquí diciéndote esto estuvo bien, esto estuvo mal. No, no, no. Es hacerte consciente de todo aquello que durante el día dejó alguna huella en tu corazón. Me hago consciente que me gustó la sonrisa de tal persona. Me hago consciente que cuando le hablé a esta persona de esa manera un poco ruda, un poco golpeada, eso no estuvo bien. Y voy siendo consciente. Ahora bien, lo bonito del vivir haciendo este discernimiento de espíritus es que realmente tú, por ejemplo, cuando lees un libro, escuchas una canción, haces un viaje, incluso cuando hablas con una persona, no es tanto el contenido de lo que estás leyendo en el libro, sino estás pendiente de cómo eso tiene una resonancia en tu corazón. Es decir, eso es un estímulo para producir deseos, miedos, inquietudes en tu corazón. Uno vive como mucho más conectado con uno mismo. Entonces, por ejemplo, escuchas una canción. Por ejemplo, piensa en tu canción favorita. ¿Qué deseo estimula esta canción en mi corazón? Entonces ves si es un deseo de amar más, de acercarme a Dios, de ser más humano, o si más bien es un deseo negativo, un deseo de ser soberbio, de ser individualista. Hay una historia de un cherokee, un indio, que estaba un día hablando con su nieto y le explicó a su nieto que en nuestro interior, en nuestro corazón, hay dos lobos. Un lobo que básicamente es rabia, impaciencia, decepción, rencor, resentimiento, odio. Y otro lobo que es el bien, el perdón, la misericordia, el respeto, la esperanza, la bondad, la compasión. Y esos dos lobos están peleando adentro de nosotros y nosotros lo sentimos. Y el niño se quedó pensando y le preguntó a su abuelo, abuelo, ¿y qué lobo gana la batalla? Y el abuelo le dijo, aquel que tú alimentas. Eso es el discernimiento de espíritus. Distinguir qué viene de este lobo del bien, del amor, de la misericordia y qué viene de este lobo del rencor, de la rabia, de la amargura y alimentar más a este. Ahora voy a explicar la contemplación ignaciana. La contemplación ignaciana entra dentro de este consejo de Sister Frederick de confiar que puedes tener una relación profunda con Dios. O sea, para poder contemplar de la manera que nos propone San Ignacio, hay que confiar que realmente yo, que realmente cualquiera de ustedes, podemos tener una relación profunda con Dios. Todos estamos llamados a ser santos, es decir, todos estamos llamados a tener una vida de oración profunda, una relación íntima entre nosotros y Dios, todos. Entonces, realmente necesitamos confiar realmente en que podemos llegar a tener ese tipo de oración.
Todos, no solo los sacerdotes, monjas consagradas, sino todos. Y estos son los pasos que propone San Ignacio. Los primeros pasos son un copy-paste de la meditación ignaciana. O sea, él prácticamente pone lo mismo, los primeros pasos. Entonces, el primero, considerar cómo Dios me mira. Es exactamente igual que lo que ya expliqué en la meditación ignaciana. El segundo, lo mismo. El tercero, leer el pasaje del Evangelio, lo mismo. El cuarto, hacer una composición del lugar, lo mismo, ya les expliqué. Luego, el quinto también es lo mismo, le digo a Dios lo que quiero, saber qué es lo que estoy buscando. Y el sexto es distinto. Aquel era más meditar sobre una verdad que me presenta el Evangelio y reflexionarla. Este no. Este es, yo contemplo, yo me imagino la escena del Evangelio, me imagino ahí a María con su escoba barriendo la casa y me imagino el ángel llegando, una luz, si quieren le pueden poner alas, si quieren no le pongan alas, como te lo quieras imaginar, eso no importa. Pero cuando yo hago eso, San Ignacio propone que uno vea a las personas que están en ese pasaje del Evangelio, que escuche lo que esas personas dicen y que observen sus acciones. Entonces tú ves, ok, ¿qué personas están en este pasaje? Ok, está María, muy bien. Está el ángel, muy bien. Vamos a escuchar lo que estas personas dicen, ok. El ángel dice, salve María, llena de gracias, el Señor está contigo, vas a ser la mamá del Mesías. Y María dice, pero ¿cómo es eso? Si yo no he conocido varón. Y entonces el ángel le responde que el Espíritu Santo. Entonces uno escucha lo que ellos dicen y observa sus acciones. Básicamente es dejar que el Espíritu Santo de alguna manera ilumine nuestra imaginación. Y tú tal vez en tu imaginación ves la cara de María y al principio ves como ese miedo de qué está pasando. O sea, es una joven, tiene 17 años y de repente se le aparece un ángel, imagínense. O sea, yo creo que yo le tiraría una silla. ¡Qué miedo, un ángel! Y cómo esa cara después cuando ella ve que lo que este ángel le está diciendo viene de Dios, entonces va cambiando. Y entonces eso te puede dar pie a tu meditar en ti mismo. Si realmente un problema que estás teniendo, de alguna manera Dios lo está permitiendo y entonces lo ves de una manera distinta cuando ves que es algo que Dios permite, que es algo que Dios tal vez permite para que tú crezcas, para que tú lo ames más. Entonces, a partir de eso que vas meditando, que eso que te estás imaginando, hablas con Dios. Entonces, en la contemplación ignaciana se usa mucho más la imaginación. Y luego, al igual que antes, rezas un Padre Nuestro, sacas un propósito sin forzarlo mucho y por último, haces el examen de la meditación. Ahora bien, yo quiero profundizar un poco más en la contemplación porque creo que es como el método que estoy explicando hoy que podría ser más nuevo, ¿ok? Entonces, dentro de la contemplación nos podríamos hacer varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sé que realmente el Espíritu Santo está iluminando mi imaginación? ¿Cómo sé yo que no es simplemente mi imaginación y ya, sino que realmente Dios se está manifestando en esta oración? Otra pregunta sería, ¿tengo yo la libertad de rezar de esta manera? O sea, de imaginarme algo y pensar que realmente Dios me puede revelar algo por eso que yo me estoy imaginando. Confío en que Dios puede guiar mi imaginación cuando yo rezo. Son muy buenas preguntas. Y básicamente, muchos santos, muchísimos, San Ignacio, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Sales, han rezado de esta forma. O sea, no es algo que me estoy inventando yo ahorita, ni que se inventó tampoco San Ignacio. Muchísimos santos en la historia de la Iglesia han rezado de esta manera. Por otro lado, cuando tú lees la Biblia, la Sagrada Escritura, es un lenguaje, es una manera de narrar las cosas
que conecta con tu imaginación. Si ustedes leen La Pasión de Cristo, es casi imposible leer toda la Pasión de Cristo sin tú imaginarte a Pilatos ahí lavándose las manos, por ejemplo. Por otro lado, claro que el Espíritu Santo puede guiar nuestra imaginación. O sea, esto es algo que en toda la historia de la iglesia hemos sabido que el Espíritu Santo guía al hombre en la oración. O sea, es un trabajo de él. Por otro lado, si tú te imaginas algo que como que no sabes si, como que tal vez no te va a ayudar, entonces tú le puedes preguntar a alguien, mira, yo el otro día estaba rezando, me imaginé que la Virgen María en verdad en ese momento estaba en pánico cuando se le apareció el ángel y que en verdad ella no confiaba y entonces, bueno, el director espiritual te puede orientar un poco sobre eso. Por ejemplo, te podrías preguntar, ¿puedo yo rezar de esta manera? Es cuestión de confianza y humildad. Confianza, porque sí, requiere tiempo. Al principio lo sientes como mecánico, como si estuvieses haciendo una película en tu mente y ya por eso entonces piensas que estás rezando súper profundo. Sin embargo, hay que tener la confianza y seguir adelante, no rendirse. Y por otro lado, la humildad de saber que realmente en la oración estos métodos en verdad no son lo importante es que Dios es el que te guía. La oración en realidad es una gracia de Dios, no es que yo sé rezar muy bien y puedo poner unos pasos para rezar bien, no. Sí, hay estos pasos que estos santos han hecho y ayudan muchísimo, pero en realidad lo principal de la oración es Dios que se revela, que deja que nosotros le encontremos. Voy a poner un ejemplo de este tipo de contemplación. Una vez una persona me habló de una oración sobre el pasaje de Zaqueo. Ustedes saben el pasaje, Zaqueo era un cobrador de impuestos, todo el mundo lo odiaba, era muy rico. Y un día Jesús estaba pasando por ahí, por donde él vivía. Entonces él, como había tanta gente y él era muy bajito, él se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Y Jesús va a ese árbol y le dice, Zaqueo, baja, que hoy voy a ir a tu casa. Va a su casa y ese día cambia por completo la vida de Zaqueo. Bueno, esta persona se imaginó que él quería ver a Jesús y que él se subió en un árbol. Y se imaginó a Jesús viniendo y le decía por su nombre, fulano, baja, que hoy quiero ir a tu casa. Y esa meditación a él le ayudó muchísimo porque él apenas estaba comenzando su proceso espiritual, era una persona con muchísimos problemas, y entonces el hecho de, ¿quién soy yo para que Jesús quiera salir a mi encuentro, para que Jesús quiera venir a mi casa? Él se sentía tal cual como Zaqueo en ese momento, y esa oración le ayudó muchísimo. Por ejemplo, un ejemplo de la meditación ignaciana, para que vean cómo uno es más de la imaginación y el otro es más de la reflexión. Santa Teresita de Jesús. Un día ella agarra la Biblia, está muy inquieta porque ella no sabe realmente cuál es su vocación dentro de la iglesia. Entonces ella busca las cartas de San Pablo y empieza a leer las cartas de San Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y entonces en esa carta San Pablo está diciendo, bueno, en la iglesia es como un cuerpo y el cuerpo tiene el ojo, tiene la cabeza, tiene los pies, tiene las manos y cada uno cumple una función. Igual en la iglesia tenemos los profetas, tenemos los sabios, tenemos los que predican, tenemos los que sirven y cada uno tiene su función. Y ella leyó eso y decía, pero yo no soy ninguno de estos. Yo no siento que Dios me llama a ninguno de estos. Y estaba súper frustrada. Además que ella era muy sentimental. Y luego siguió leyendo y llegó al capítulo 13, en donde San Pablo dice que el don más importante, más especial, es amar. Que realmente las profecías, todos aquellos dones elevados, no son nada comparado con el amor.
Y ella en ese momento ya dice en su libro, que se llama Historia de un alma, que ya narra su biografía, que ella en ese momento encontró su vocación. Su vocación es ser el amor de Cristo, básicamente. Entonces vemos como ella llega con una inquietud, lee la Biblia, va reflexionando en esas ideas y de repente encuentra algo que ella ve como su corazón que estaba como con fuego, de repente cae agua y lo enfría. Entonces eso es un buen ejemplo de lo que sería la meditación ignaciana. Entonces, bueno, yo les propuse ya 3 métodos. El primer método es el de las 4 preguntitas. El segundo que les propuse es el de la meditación ignaciana. Estos 2 métodos van con ese consejo que me dio Sister Frederick, deseo de conocer a Dios. Luego les hablé del discernimiento de espíritus, que no es un método, simplemente es algo que nos ayuda a poder vivir de tal forma que podamos rezar mejor, porque nuestra manera de vivir afecta mucho nuestra oración. Y eso va de acuerdo al consejo que me dio Sister Frederick, proteger el intelecto y la voluntad, es decir, proteger tus pensamientos y proteger tus deseos. Y luego les hablé de la contemplación ignaciana, que va de acuerdo con ese consejo de Sister Frederick de confiar que puedo tener una oración, una relación profunda e íntima con Dios. Ahora les propongo lo siguiente. Agarra un pasaje del Evangelio, el que tú quieras. Si quieres, agarra tu pasaje favorito. O si quieres, yo te propongo un pasaje. Un pasaje que te propongo es Lucas, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Lucas, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Este es el pasaje en donde Jesús se monta en la barca de Pedro, le dice, rema mar adentro, Pedro va con él, Jesús produce una pesca milagrosa, y Pedro luego se acerca a Jesús y le dice, apártate de mí, que soy un pecador. Y Jesucristo le responde, tú serás pescador de hombres. Entonces, medita ese pasaje con cualquiera de los 3 métodos, el que más te haya llamado la atención. Si te provoca, medítalo por medio de las 4 preguntitas. ¿Qué me llamó la atención? ¿Por qué me llamó la atención? ¿Qué me está queriendo decir Dios? ¿Qué le quiero decir yo a Dios? Si quieres, medítalo por medio de la meditación ignaciana y vas siguiendo paso por paso. No te preocupes si no anotaste todo eso, nosotros te podemos mandar esta presentación y te podemos mandar todo eso para que tú puedas ir paso por paso. O si no, si quieres, medítalo por medio de la contemplación ignaciana y vas haciendo paso por paso. Y te lo imaginas, y ves a las personas, y escuchas lo que dicen, y ves lo que hacen. ¿Ok? Entonces, bueno, es todo por hoy. Espero que esto les pueda ayudar. Lo que yo les recomiendo es que todos los días tomes un pasaje del Evangelio y lo medites de la manera que más te guste, de la manera que más te ayude. Hazlo de tal forma que lo disfrutes. O sea, llega, respira profundo, relájate, si quieres pon una musiquita que te guste, si lo quieres hacer sentado, arrodillado, acostado, de la manera que a ti más te ayude. Pero que todos los días tú puedas tener un momento en donde realmente agarras la Biblia, agarras el Evangelio y vas meditándolo. Puedes si quieres agarrar el Evangelio del día y lo vas meditando cada día ese Evangelio de la liturgia, o si quieres comienza desde el primer pasaje del Evangelio de Mateo y vas meditando cada uno de los pasajes hasta el último pasaje del Evangelio de Juan. Como prefieras, sé muy libre y sé feliz. Bueno, muchísimas gracias. Podemos revisar los comentarios para ver si hay algo. Si no, pueden simplemente terminamos, hacen el ejercicio que les acabo de proponer. Si lo hacen ahorita, tal vez lo van a tener más fresco. Y después sé que hay unos grupos que se reúnen después de estas charlas. Entonces, en esos grupitos quiero que cada uno diga cómo le fue en su oración. Diga, miren, medité el pasaje de la pesca milagrosa, hice la contemplación ignaciana y me distraje muchísimo, me fue demasiado mal. O diga, mira, medité ese pasaje de la pesca milagrosa y
lo medité con las 4 preguntitas y lo que más me llamó la atención fue que Jesús haya dicho rema mar adentro. Y yo siento que Dios me quiso decir esto. Entonces pueden compartir para ver cómo les fue. Pueden dedicar unos 10 minuticos a hacer cada uno su oración y después cuando tengan esas reuniones, que sé que hay unos grupitos que las tienen, cada uno comparte eso que haya visto en su oración. Bueno, muchísimas gracias, Pater, por ayudarnos con este curso de oración, de cómo rezar y bueno, espero que les sea muy provechoso a todos y se encuentren muy bien. Ya le mandamos las presentaciones y los diferentes métodos. Espero que se encuentren muy bien y tengan buenas noches y sepan aprovechar muchísimo esta gran herramienta para seguir profundizando en la oración. Buenas noches. Chao.